En esta ocasión me toca a mí presentar a nuestra invitada de hoy, que si ustedes han estado en alguna feria del libro, en alguna presentación en línea, siempre ven a alguien que está caminando de un lado para otro, corriendo, subiendo, bajando, entrevistando, siendo entrevistada, presentando un libro, redactando su nota, y no sabemos muchas veces en qué momento está publicando para un medio, para el otro, porque les digo, es una fuerza de la naturaleza en cuanto a trabajo se trata. Yo, que digamos, me dedico a una cosa similar, sé que no es nada fácil, y que además son cada vez menos los espacios o se han ido reduciendo muchos espacios, por lo menos en medios electrónicos, para lo que se conoce como la nota cultural, que no me gusta el término, pero bueno, así se le conoce, y para ello hemos invitado a nuestra entrevistada. Bueno, mandamos un saludo a Mauricio Montiel, que está en un break de zona de contagio, pero aquí está, como siempre, Ney Viella, que también te ha tocado estar en esa lucha, y a ti, Alejandro Borrego, también en el asunto de la difusión cultural, de alguna manera desde nuestras trincheras, que no son muy distintas, pero sí lo son, pues también le sufrimos para colocar, que si nuestros libros, nuestras notas, para vender, correr con entrevistas y demás. Entonces, bueno, con respecto a eso, Neif, ¿cuál es tu postura ante el famoso periodismo cultural? Bueno, hola queridos Alejandro y Mariana, qué gusto estar otra vez con ustedes aquí en Zona de Contagio, en un episodio más en este año nada prometedor que estamos viviendo. Hoy es día 19 de la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión rusa en Ucrania. Nada pinta bien, todo pinta bastante sórdido, pero bueno, otra vez aquí en este espacio, ojalá podamos animar un poco el ánimo hablando de cultura y de cosas interesantes y que todavía le dan felicidad a la vida. Y pues sí, como tú bien dices, lo de Mónica, nuestra invitadaza de hoy, pues es lo que hacemos nosotros, pero ella lo hace como a 1000 por hora y en 4 dimensiones. Entonces es un poco una cosa muy ambiciosa lo que ella hace y muy lograda, lo cual me da mucho orgullo que la tengamos invitada, que haya aceptado venir con nosotros. Y pues además, ahorita lo que acabas de decir, Mariana, me parece interesante. Eh, Estamos en tiempo de que fácilmente a cualquier periodista le dicen mercenario por cobrar, ¿no? Cuando, cuando tú bien dices, o sea, un periodista que no cobra, pues simplemente o no es periodista o no es profesional o está muy mal. Si no vives de esto, entonces mejor pues no pretendas ser periodista. Entonces me parece que es importante para nosotros siempre pensar en que pues sí, andamos persiguiendo la chuleta por todos lados, por donde podemos, escribiendo aquí, allá, entrevistando, siendo entrevistados, promoviendo cosas. Y bueno, Mónica ha hecho de esto un arte. ¿Cómo ves tú, Alejandro? Claro, sí, la verdad es que, digo, a mí, que ahorita ya platicaremos más a detalle con Mónica, pero lo que a mí creo que es un trabajo muy importante lo que hace, porque hace una difusión de la cultura muy, digamos, no es una difusión muy elevada o muy snob o algo así, entonces te atrae mucho, y lo que a mí me va a interesar mucho platicar es sobre sobre su proyecto digital, ¿no? Que hoy en día, como dicen, si es difícil hacer difusión cultural en medios digitales también es muy complicado, nada más que ella lo hace espectacularmente. Entonces, si quieres, Mariana, adelante. Bienvenida, bienvenida nuestra querida Mónica Maristain. La vamos a ver aparecer en cualquier momento. Hola. Ahí Mon, está. bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Hola, Buenas tardes. Bueno, qué gusto. eres muy conocida en el ámbito cultural mexicano, argentino, muchos más. La primera pregunta, nada más para entrar en este tema, y muchos no conocen la historia, y mira que te conocemos hace muchos años, de qué hace una periodista argentina trabajando desde México, y desde hace cuánto estás acá. Hace 22 años que estoy aquí, vine en el 2000, y vine por venir, digamos, ¿no? Por circunstancias personales. Yo me separé de mi marido, que fue muy difícil para mí separarme, y era insoportable Argentina. Entonces, medio deprimida y todo, vine a México pensando que iba a España, pero no, vine a México. Entonces, nada.
Y nada, estoy aquí desde entonces, digamos, ¿no? México es un país donde tú siempre te quieres ir, pero nunca te puedes ir, digamos. Siempre tienes 25 millones de cosas. No sé qué voy a hacer ahora que ya empiezo como a envejecer, digamos, porque la salud en Argentina es un poco más pública, digamos. Entonces también en ese aspecto tengo que pensar mi vida personal, digamos, ¿no? Una de las cosas que aprendí muchísimo aquí es a estar sola. Ya. Y eso es terrible. Desde decir aprendí a eso, pero la verdad que fue muy importante para mí, digamos, ¿no? Entonces, más importante que cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Y ahora me está costando, porque sí, tengo que pensar en volver, pensar en tener relaciones con otra gente, que es mi familia, ¿no? Es que esa es la bronca. Sí, exacto. Es que México es el Hotel California de los países. Sí, exacto. Es probable. Ney, Muy bien. Sí, no, bueno, mira, a mí, fíjate, yo tampoco sabía, tenía un poco la idea de cómo habías llegado y eso más o menos, creo que alguna vez me comentaste o alguna vez lo leí, no sé, pero tenía un poco esta idea. Pero bueno, ¿cómo diste con el periodismo cultural? ¿Cuál fue la manera en que te instalaste, que te metiste a este medio, que lo tomaste como tuyo, que lo volviste casi un sinónimo de tu nombre? Bueno, a mí no me gusta mucho el término periodismo cultural. Yo creo que soy periodista de cualquier área, digamos, ¿no? Por supuesto, me especializo en la cultura, pero me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la música, me gusta mucho esas cosas de las que no sabemos nada, pero opinamos sobre todo, que somos los periodistas, y esa poca especialización, digamos, ¿no? O sea, recién vengo de entrevistar al niño de Elche y estoy sumamente nerviosa porque es la primera vez y es un artista que yo admiro muchísimo y no sé qué. Entonces es como que todo el tiempo el periodismo nos está dando sorpresas todo el tiempo y esa es una cuestión que tiene que ver además con el tema de la edad, digamos, ¿no? Hay mucha gente ya de mi edad que ya está totalmente jubilada, retirada, y yo estoy pensando en qué proyecto voy a hacer mañana, digamos, o sea, claro. esas cosas así. Claro. El tema del periodismo es eso, digamos. Yo venía de hacer periodismo en Argentina, había tenido ya mi propia revista de música y cuando llegué acá me empecé a relacionar con gente del medio, digamos. Alguna gente ya que la conocía de nombre, otra que la fui conociendo en las conferencias de prensa. Fue como una especie de ser médico, ¿no? Llegas a un lugar y eres médico, llegas a un lugar y eres periodista. En ese tiempo me sirvió mucho ser periodista, tener como ese escudo, digamos, ¿no? Para relacionarme con la gente que yo quería relacionarme. Y sobre todo eso, el tema de empezar a estar sola fue como un refugio el tema del periodismo. Claro. Yo ahí, digo, al principio comentaba, tienes una página de internet, monicamaristain.com, más conocido como Maremoto Maristain, solo cultura. La verdad es que es una página que vale mucho la pena. Digo, tiene todas las cosas que a mi gusto es algo que no te estás enfrentando a, digo, no es una cuestión de evadir la realidad, pero tienes artes plásticas, tienes cine, tienes comida, bebida, deportes, tienes literatura, tienes música, ¿no? Y que te sacan un poquito de la realidad, pero son artículos, o sea, el artículo que agarres al azar es un muy buen artículo, ¿no? Y son muy buenas reseñas de películas, de libros, de series, ¿no? Entonces, ahí lo que me gustaría, Mónica, es que nos platicas un poquito cuál ha sido tu experiencia de ser, porque hay poca gente que se dedica a hacer, eh, ¿cómo se llama? Periodismo cultural digital, ¿no? Con una página, con un blog, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y además, tienes anuncios, digo, este, ¿cuál es tu experiencia en este ámbito? Bueno, yo hace Si me 3 años, permiten una sí. preguntita antes, nada más como paréntesis, porque además te metes a algunos sitios y ves que las notas están firmadas por un montón de gente, bla, 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 pero te metes al sitio de Mónica
sí hay otras firmas, pero el 80% lo firma Mónica. Entonces también es un proyecto que has echado a andar tú, principalmente tú, con un 90%, me imagino. Sí, y es el 90% sigo siendo yo, digamos. Lo que pasa es que yo hace 3 años trabajaba en Sin Embargo, trabajé durante 9 años Sin Embargo. Fue una experiencia bastante amarga para mí, en el sentido de tener un jefe horrible, desastroso, y que recién ahora me animo a decir que es un jefe terrible, digamos. No me animaba yo a poner ese término, y sobre todo una persona que competía conmigo todo el tiempo. De pronto te toman porque eres buena en esto, pero cuando tú eres buena en eso, compites con ellos, digamos, porque pareciera ser que él quería ser el amigo de todos los escritores, quería ser el amigo de los cineastas, te humillaba todo el tiempo, pero bueno, ya está, eso no importa. Eh, lo cuento como anécdota en ese sentido, porque cuando llegó el momento dije, ¿cuántos años tengo yo más de vida? Yo espero tener muchísimos años más, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a entregar mi proyecto a otro jefe que probablemente compita conmigo, o que probablemente me pague poco, o que ahora todo el mundo está tomando gente muy joven por 5.000 pesos, que tarde o temprano va a aprender, es cierto eso. Lo que pasa es que también ahora faltan esos maestros que uno tenía cuando iba a trabajar por 5.000 pesos a los periódicos. Ahora ya no existen esos maestros, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces lo que dije, no, lo que voy a hacer yo es una página hasta que me muera, ojalá falte mucho tiempo, y la voy a manejar yo absolutamente. Y en el medio haré lo que pueda, lo que sepa, lo que tenga suerte para vivir. No tengo hijos, no tengo pareja en este momento, le debo algunas rentas al casero y lo vamos a ir negociando, pero soy feliz en este momento. Entonces hoy, por ejemplo, me tocó 2 cosas importantísimas para mí. Una, hacer un breve comentario sobre William Hart, que fue como uno de los actores con los que hemos crecido. Yo creo que la primera película que yo fui a ver al cine fue Estados Alterados de Ken Russell, donde él era el protagonista. Y lo he seguido muchísimo, ¿no? Y después entrevistar al niño de Elche, que me llama la gente del Centro Cultural de España, ¿no? Que ya lo entrevistas por una cosa así absolutamente sorpresiva para mí. Entonces, todas esas cosas no se las voy a regalar a nadie, son mías. Y son mías y de los lectores que lo quieran leer. Entonces, en ese sentido, yo a todo el mundo le digo, tengan su propio sitio y después trabajen en el Oxxo. O sea, no importa. Tengan su propio sitio y trabajen en el Dini, no importa. No tener más jefes, porque hay una cosa que dice Maruja Torres, el periodismo no está en crisis. Los que están en crisis son los dueños de los medios. Entonces yo trabajaba en Sin Embargo, perfecto, se lee muchísimo. A mí no me leía nadie. A mí me lee mucho más ahora que tengo mi propio sitio. ¿Por qué? Porque Sin Embargo tiene la cosa política, y abren, y abren, y abren, pero no leen la parte de cultura. Sí. No leen nada. Entonces, hay que empezar a ver exactamente qué valor tiene cada medio. Entonces, eso es muy importante poder decírselo a la gente de prensa, a los publirelacionistas. Hay como mucho trabajo por hacer. No sé qué piensan ustedes. Que yo quiero decir, ahora que dices que eso ya es una historia, que eso es una anécdota, yo creo que no, yo creo que es bien importante que lo digas, porque independientemente del marco del mes de la mujer, del Día de la Mujer, pero es una situación que tú y yo hemos vivido claramente, y te aseguro que no nada más con ese jefe que mencionabas, sino en algunas otras ocasiones también. Entonces sí es importante que no se quede nada más en una anécdota, sino decir, ya basta, si hay un punto en que un jefe que te humilla, que compite contigo, que le resultas amenazante,
pues es parte del discurso que queremos nombrar, que queremos decir para que esos comportamientos también ya no sigan existiendo y más como dices, hay mucha gente que está empezando a trabajar, está aprendiendo por 3 pesos, pero sí es importante que estas cosas se mencionen. Y por ejemplo, me interesa, seguiremos hablando de la parte independiente, pero tu paso por Playboy me interesa mucho cómo fue esa experiencia y cuáles fueron como los puntos importantes, o sea, los más positivos, si quieres los negativos también, pero se me hace un trabajo bien interesante. Sí. Bueno, mi trabajo en Playboy fue muy interesante y lo voy a alabar toda la vida. Estuve ahí 7 años hasta que una vez Juan Villoro me dijo, alguna vez te van a echar y te van a echar para siempre, porque me decía que yo estaba haciendo letras libres en Playboy. Y fue así. O sea, me llamaron y me dijeron, te vas, te vas. Pero mientras duré, estuvo muy bueno, digamos, ¿no? Para mí fue muy importante poder tener los cuentos de cada escritor inéditos, poder entrevistar a muchísimos escritores, poder hacer las fotos increíbles de moda, las fotos también, mucho menos, es cierto, porque no soy gran experta en eso, las fotos de los desnudos, pero tenía un gran equipo, digamos, ¿no? Después de eso, la verdad que Playboy hoy no es para nada la revista que era, y no lo voy a decir por la gente que la dirige, que es amiga mía, sino que no está el equipo. No hay no hay un fotógrafo, no hay una gente que maneje las fotografías de moda, no hay nada, no hay nada. Se hace con lo que uno puede tomar, digamos. En ese aspecto me parece que casi todas las revistas se manejan igual ahora. No, ¿por qué la gente no lee revistas? No las lee porque son malísimas. Es así. Es decir, no existe esta cosa de decir, no, lo que pasa es que lo digital borró a las revistas. No, lo que pasa es que las revistas dejaron de invertir. Entonces hoy hay una chica que cobra 5.000 pesos para editar una revista, ¿no? Ah, genial. Va a aprender. Tarde o temprano va a aprender. Pero el tema es que son malísimos. ¿Por qué se sigue leyendo The New Yorker? Porque es buenísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, y yo siempre digo lo mismo, pero lo digo desde que tenía 20 años, hace bastante ya, los empresarios de los medios son de terror. Lo digo de otra manera, ¿no? No digo de terror, pero entonces ahora que no saben cómo llevar adelante el negocio, ¿a quiénes atacan? A los periodistas. Pero antes también nos atacaban a los periodistas, porque cuando ellos ganaban miles y miles y miles, nosotros ganábamos 2 y 2 y 2. Y ahora que no ganan nada, ganamos 2 y 2 y 2. O sea, el Reforma, por ejemplo, no deja que los periodistas se jubilen en su diario. Cuando va llegando la edad de los periodistas, los echan. ¿Y por qué no decimos nada de eso? ¿Por qué no decimos nada? ¿Cuál es qué cobra la gente del Universal? ¿Qué cobran los corresponsales? Esos corresponsales que 2 por 3 nos matan. Y que decimos, ay, no hay que matar a los periodistas. Bueno, pero ¿qué haces tú? Me acuerdo que una vez vino, sin embargo, el chico Rubén Espinosa, que lo mataron a la semana siguiente. Le sacaron la nota, no tenía ni para un café. No. Porque eso me lo contó mi amigo el fotógrafo. Ni para un café. Ni siquiera le convidaron un café cuando vino a hacer la nota. Entonces, es muy complicado el tema de nuestro trabajo. Entonces, hay que empezar no sé, porque acá una de las cosas que yo sí voy a decir es que las nuevas generaciones no se aguantan nada. Y eso está muy bien, ¿no? Porque ahora muchos jefes le han bajado a eso, al abuso, precisamente porque las nuevas generaciones, claro, si me pagas 5.000 pesos, no te voy a bancar absolutamente nada, ¿no? Pero
Al mismo tiempo, el periodismo tiene muchísimas falencias. Si nosotros leemos, por ejemplo, las notas que salen en internet, por ejemplo, William Hart hoy salió la misma nota en todos los medios que podamos leer. ¿Qué película trabajó? O sea, no hay una investigación, ni siquiera hay una entrevista, algo que podamos decir, algo yo, nada. Entonces sientan a los chicos y si tiene un clic, claro, yo hoy le hice 40 clics a 20.000 notas y todas decían lo mismo, porque quería precisamente saber qué le había pasado, no sabía que estaba enfermo, murió muy joven, a los 70 años, es decir, nada, nada. Entonces, en ese Bueno, sentido, sí, sí, sí. no, nada más quiero continuar con lo que tú dices. No, tienes toda la razón. Y es interesante porque estamos hablando específicamente del periodismo cultural, pero no es exclusivo del periodismo cultural. Es un problema que está en todos nuestros colegas, en todos los ámbitos. Cultural quizás se nota más porque tenemos un poco más de expectativas, ¿no? Cuando un colega tuyo va a cubrir una nota y termina entregando algo verdaderamente vergonzoso, y más terrible, tiene un editor que le permite publicar algo totalmente vergonzoso. O sea, yo creo que la flojera, la prisa, la urgencia de meter la nota, pues te hace ser a veces muy displicente y muy atrabancado. Pero yo trabajé con Batis, que no te permitía eso, jamás, jamás. Primero te clavaba la pluma en el ojo antes que dejarte publicar un pedazo de basura. Era muy exigente y creo que a muchos que estuvimos en ese carril nos hizo bien. Yo no sé si nos quitó lo idiotas, creo que no, pero sí nos ayudó a entender que hay cosas que no se pueden publicar así. Y a mí me pasa continuamente de ver las secciones culturales de todos los diarios sin discriminar, que son aterradoras, porque como bien dices, o sea, las notas seguido, o sea, son calcas de otras y están hechas con las patas, están escritas muy mal. Bueno, eso lo sabemos desde hace décadas, eso no es de ahora ni de ayer, pero lo que tú dices es también muy importante. Mira, le acabas de dar al clavo perfectamente. No es un problema del periodismo, es un problema de quiénes manejan el periodismo, quiénes pagan el periodismo, quiénes son los responsables del periodismo. O sea, tú no puedes pedirle a los chavos que van a hacer la nota tú dijiste 5,000 pesos, wow, eso sería ya un privilegio, un Claro. lujazo. O sea, y me consta, gente que no cobramos a veces ni 700 pesos por una nota. Y tú dices, ¿sabes qué? Olvídate, no tiene ni caso. O sea, a veces uno trabaja una semana entera por una nota que te van a pagar de chiste, ¿no? Entonces, casi lo haces por el oficio, porque de eso trata tu vida, ¿no? De darle dignidad a esto y tratas de hacerlo lo mejor posible, pero a veces estás haciendo notas que se pagan, o sea, un albañil cobra más. Y está bien, qué bueno que un albañil cobre más, no lo digo como una cosa para despreciar al albañil, lo digo para decir, ya quisiera yo cobrar lo que cobra un albañil. Bueno, yo soy hija de albañil, así que amo esa profesión. Sí, además, lo que pasa que, por ejemplo, una de las cosas que no tampoco tenemos en cuenta es que el periodismo es precisamente la prosecución de los estudios, ¿no? Si tú no terminaste la carrera, si tú te interesa otra cosa, siempre te vas a explorar el tema del periodismo para precisamente hacerte más fuerte. Yo tengo como un objetivo que es la erudición, digamos, ¿no? A mí me encantaría ser erudita, cosa que por supuesto no puedo porque no terminé la universidad, ni mucho, porque tuve que trabajar y todo eso. Entonces, para mí el periodismo siempre fue la posibilidad de aprender todos los días algo. Acabo de ver, por ejemplo, el documental de Andy Warhol, el de los diarios de Andy Warhol. A mí me encantaría que hubiera 400 millones de notas, 400 millones de debates, porque una de las cosas que acabo de descubrir es precisamente Andy Warhol. Después de mucho tiempo yo tenía como una idea absolutamente corrompida
y muy determinada de Andy Warhol, por los medios, digamos, ¿no? Y como nunca me interesó el tema de Andy Warhol, y ahora acabo de verlo y lo acabo de descubrir, y estoy totalmente como obnubilada y obsesionada como para poder discutir, para poder ser especialista de Andy Warhol, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece a mí que no tenemos la responsabilidad de ser los educadores de un montón de personas, pero la verdad es que nosotros, yo al menos, fui educada por el periodismo. Entonces, si yo no encuentro notas sobre Andy Warhol, y si yo no voy a ver, yo me acuerdo que coleccionaba las revistas del periodista, tal periodista, qué dice tal periodista, qué dice tal otro, me moriría. Me moriría. Entonces, en ese sentido, no es solo informar lo que tiene el periodista, sino también es formar. Y de eso nos hemos olvidado todos. Todos nos hemos olvidado. Precisamente porque nos pagan poco, porque no sabemos ya cómo vivir, digamos, de nuestro trabajo, y al mismo tiempo porque la gente no lee, no lo lee, no lee. Y te voy a decir, ahorita sé que te toca a ti la palabra, Borre, pero Adelante, sí hay una adelante. cosa que este tipo de notas muchas veces se toman como prescindibles, es decir, van al final de la nota, la notita cultural o la reseña del libro o la reseña del concierto, como si fuera algo bueno, va al final porque al final te dejamos 2 minutos, pero si no alcanza, te eliminamos. Y eso me sucede a mí mucho en medios electrónicos, ¿no? Que la nota cultural hasta el final, tienes 3 minutos, ahí ya se me fueron dos, y tienes que decir el uno rapidísimo, y creo que creo que nosotros lo tenemos claro desde hace muchos años, pero una de las cosas que reforzó la idea de la importancia del entretenimiento, del arte, de este tipo de información es la pandemia. O sea, ¿cuánto consumimos? ¿Cuánto más consumimos? Toda esa oferta para no volvernos locos en la casa. Pero sí, siento que por lo mismo que tú dices, Moni, que los directivos y los dueños tampoco leen ellos. Entonces, van a preferir una nota Claro. que haya sido vendida al gobierno de no sé qué estado y tu librito, ¿no? Pero eso es otro de los escenarios que padecemos. Pero adelante, Borre. No, digo, yo, Una de las cosas, perdón, una de las adelante. cosas que te quería decir con respecto a eso es que el patriarcado ha impuesto las reglas del periodismo. Y si no combatimos eso, el periodismo va a seguir siendo siempre igual. El periodismo va a seguir siendo, como es el diario, la política acá, la economía acá y la cultura al final, porque el patriarcado ha impuesto sus intereses. Y estoy totalmente convencida de eso. Perdón, Ale. No. Más que nada era lo que decía en un principio, que yo creo que es una cuestión valiosa de lo que tienes en tu blog. Es exactamente eso, ¿no? Donde encuentras notas que además de que son, o sea, se ve un trabajo profesional, no es de un oficio de ser reportero, es un trabajo profesional donde efectivamente haces tu investigación, lees por acá, lees por allá, y no, como decía Naif, que te encuentras una nota, o sea, la misma nota de cualquier nota que quieras, le encuentras en Reforma y te la encuentras en 50 periódicos escritas igualitas, ¿no? Entonces, aquí es esto, que te encuentras notas frescas, diferentes, redactadas de otra manera, con otro tipo, con otro enfoque, ¿no? Entonces, ¿cuál es trabajo? O sea, ¿cuál es, digamos, o sea, me imagino que debes de llevar una metodología, que yo creo que es pocos escritores tienen hoy en día para redactar sus notas, ¿no? Sí, mi método es levantar muy temprano y hacer 10 notas por día. Y claro, tengo un montón de pendientes porque tengo que entregar un libro ahora para Harper Collins que va a salir en septiembre. Tengo que entregar algunas notas que prometí para precisamente poder pagar la renta. Pero siempre me puede mi medio, esa es la verdad, ¿no? O sea,
a veces cuando no lleno con 10 notas digo, ay, qué horror, la gente no va a leer y qué sé yo, y cuando me doy cuenta que hay 5 notas que van a tener que leerla con mucho tiempo y que a veces ni siquiera las leen, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo sé. Otra de las cosas que sí quería decir, y por eso tampoco me invitan demasiado a hablar del tema periodístico, a mí me encanta que me inviten a hablar del tema periodístico porque me parece que es de lo único que yo sé, es es que los dueños de los medios ni siquiera hablan con los periodistas, ni siquiera se bajan un poquito de su condición de empresarios, digamos, ahora empresarios mal habidos, por otro lado, porque ya no tienen dónde cobrar. Y entonces es muy difícil hablar del tema periodístico. Yo no quiero hablar con una persona que trabaje conmigo. Ah, bueno, es un chico que trabaja como periodista cultural en la Universal. Ya trabajé en Universal. Que trabaja en Playboy. Sí, ok, yo no quiero hablar con ellos. Yo quiero hablar exactamente con los dueños de los medios. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué van a leer? ¿Qué pasa con las fake news? ¿Por qué aceptas que YouTube censure RT? Acabo, quiero poner una nota sobre literatura rusa que sacó Irma Gallo, mi amiga, en su blog, y está censurada en Instagram. Oh, ¿Por qué no podemos hablar con los dueños de los medios y con los medios para decir esto es lo que nosotros estamos informando? claro, porque pero también ahí se involucra el tema del asesinato de periodistas. Entonces, también Claro, lo que sí se fijan, y eso lo he visto puntualmente, es en cuidar mucho una línea, ¿no? Que afortunadamente nosotros podemos movernos con más libertad, pero cuando hay una línea muy clara de las empresas, que además, como dices, como les quitaban un montón de dinero, se tienen que todavía alinear más. Entonces entra el factor miedo y el factor autocensura, que es, me parece, uno de los grandes cánceres, digamos, de cualquier medio de comunicación, de cualquier comunicador o periodista, la autocensura, ¿no? sí, por otro lado también, qué sé yo, se arma el Washington Post, ¿no? Y va a ser el Washington Post va a ser en español, perfecto. Y vamos a elegir a columnistas. Entonces pone el chico que fue elegido, quién sabe cuánto cobrará. Vamos a elegir como columnista a Carlos Loret de Mola. Entonces tú dices, a ver, ¿qué, ¿qué parte del periodismo no estás entendiendo, digamos? ¿Qué parte del periodismo tú crees que sabes cuando estás precisamente adoptando como columnista a alguien más del sistema? Sí. ¿Qué parte del periodismo te enseñaron? ¿Qué parte del periodismo tú te sientes con, con, con entereza para hacer? Hay muchísimos escritores que dicen, ay, yo soy periodista. Claro, porque él es periodista porque entrevista y no sé qué. No, eso no es ser periodista. Es escritor que tú entrevistas. Tú Claro. entrevistas a una persona, pero no es ser periodista. Ser periodista tiene que ver con leer a Kapuscinski y decir, ¿seré buena persona hoy? ¿Qué cosas informaré? ¿Qué cosas diré? ¿Qué cosas yo no tendré que estar? eh, Otra de las cosas que tiene el periodismo y sobre todo en México, esta cosa de ser, tener un nombre para que te inviten o te hagan tal o tal cosa, cuando en realidad tú tienes que informar y tienes que a la vez formar. Entonces, para mí, cuando tú me preguntas, bueno, a ver qué haces a la mañana, es precisamente esas 10 notas que voy a dar informativamente. Eso es todo lo que tiene que ver el periodismo, ¿no? Me parece a mí. Ahí se desconectó y eso, pero sí, claro, es súper interesante y la verdad es que está a mí me parece muy importante esto que dices, ¿no?
que es lo que era lo que decía. O sea, en verdad, volverte un periodista profesional requiere ese trabajo, ese amor a crear las notas y buscar qué notas vas a ir soltando en el día, ¿no? Entonces, sí, de repente tienes eventos muy importantes como la muerte de William Hurt, ¿no? Este fin de semana. Pero de repente hay notas que sacas en tu blog que son, o sea, que se ve esa búsqueda de la información que tienes, ¿no? Y yo creo que eso también es un trabajo muy importante de cierta manera vas definiendo, como dices, qué es lo que va a leer en el día las personas que entran a tu blog. Sí, eso por un lado, y por el otro también ir descubriendo exactamente cuál es la gente que escribe, ¿no? Hay una chica que se llama Concha Moreno que hace las reseñas de cine, le pago muy poquito, pero me encanta tenerla una vez por semana, precisamente porque ve las películas como si fuera yo hace 30 años, digamos, ¿no? Es decir, se sienta a ver una película y da una reseña maravillosa, y es una reseña que no sale en ningún lado, digamos, ¿no? Es una reseña con sus palabras, con su conocimiento. Entonces a mí me encantaría tener muchísimas de esos periodistas, jóvenes, viejos, no importa de qué edad sean, precisamente para dar la voz, porque el periodismo es la voz, digamos, ¿no? ¿Qué voz yo doy? ¿Qué pienso yo de Batman? ¿Qué pienso yo de tal o cual cosa, digamos? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo de estar en México es precisamente para hacer de los periodistas mexicanos más periodistas, digamos, ¿no? Cuando se dice, es que la crónica nació con García Márquez. ¿Cómo que nació con García Márquez? ¿Cómo que nació con García Márquez? No sabe lo que era Ibargüengoitia, no sabe lo que es Araceli Fovic, no sabes lo que es la cantidad de crónicas de Monsiváis, sus grandes libros sobre crónica. ¿Cómo que la crónica nació con García Márquez? Claro, a mí no me invitaron nunca a la escuela de periodismo de García Márquez, porque lo protesto todo el tiempo, y está bien protestar, porque es un poco eso, digamos, empezar a ver nuestros libros, pero no porque Leila Guerriero o Martín Caparrós no sean buenos periodistas, pero no son los únicos. Y no nos van a venir a enseñar a nosotros, con la cantidad de cronistas que hay acá, algo que no sabemos de periodismo. Tenemos que agarrar nuestros libros usados. Yo tengo un montón ahí de Monsiváis. Es decir, tenemos que agarrar esos libros para precisamente hacernos fuertes como periodistas. ¿Cómo? Es que da un taller Leila Guerriero y sale 400 millones de pesos y yo la acepta 3. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un periodista acepta 3? Un periodista tiene que aceptar a 400, precisamente para hacer. Una de las cosas que yo siempre digo es que casi todos somos periodistas. Así como digo, no eres periodista como autor cuando dices yo soy periodista y te armas así no sé cuánto, y además te tratan a ti como si fueras un periodista, como ellos además son escritores y son periodistas y son ensayistas y no sé qué, y a ti te tratan como si fueras lo último de lo último. También creo que la cantidad de gente que quiere informar es periodista en términos de oficio, digamos, ¿no? Es decir, no existe el periodismo como una fuente académica, como una cosa académica. Ni tampoco García Márquez descubrió algo especial del periodismo. Por supuesto, difundió el periodismo. Pero esta cosa de que Jolie Anderson es el mayor, en el que Leila Guerriero, Martín Caparrós, eso no existía antes. Éramos todos periodistas. Entonces no existe esa cosa de que Alma Guillermo Prieto es la mayor de no sé cuánto.
por supuesto, adoro a Alma Guillermo Prieto, la adoro y la leo muchísimo, pero lo que quiero decir es que estas cosas que están pasando con los periodistas también es muy perjudicial, porque por un lado pagan muy poco, hay muy mal periodismo, y por el otro están estas estrellas. Estas estrellas que si tienen humor te van a contestar, si no tienen humor no te van a contestar, y que no sé cuánto, y que no sé cuánto, y que jamás difunden. Una vez me acuerdo, Leila, que yo digo, no tengo nada contra ella, pero dice, le voy a dar mi libro, uno de mis libros de la entrevista a Bolaño, dice, y ella había dado dos minutos antes de que las entrevistas, pregunta-respuesta, no servía para nada. Yo digo, le voy a dar mi cosa que es de pregunta-respuesta, porque yo sí creo que la pregunta-respuesta ayuda muchísimo, ¿no? Y tendríamos que dar una clase de periodismo de por qué Y entonces le digo, mira, es de pregunta-respuesta. Me dice, no, pero tú lo haces muy bien. Y eso. Estas cosas de determinar determinados conocimientos del periodismo desde tu condición de estrella del periodismo también dificulta el aprendizaje del periodismo. Claro. Porque lo que tenemos que hacer es todo el tiempo empezar a trabajar. El periodismo es trabajo, el periodismo no es teoría. Es lo que yo pienso, digamos. Claro, claro. Neis, es que yo quisiera hablar de Roberto Bolaño, pero seguramente tú, Neis. Bueno, yo quiero que tú le preguntes de Bolaño, pero rapidísimo nada más, antes de entrar a eso. Fíjate, una de las cosas que a mí me parecía importante preguntarte, aunque después de escucharte, fíjate que mi pregunta ha perdido importancia, pero me parece importante de todos modos hacértela, y es que tú que viviste ya dos medios periodísticos muy sui generis, que son el mexicano y el argentino, que yo los veo muy diferentes, es como dos polos opuestos quizá. ¿Qué me podrías decir de ellos dos? ¿Cómo los ves como dos universos periodísticos antagónicos, diferentes, distintos, similares, semejantes, paralelos? No sé. Y ya después de eso, le cedo la palabra a mi querida Mariana. Yo lo que creo es que en el periodismo argentino, como precisamente no había la cantidad de cosas que hay acá para que te convirtieras en escritor, el periodismo lo que hizo fue precisamente, el periodismo argentino, lo que hizo fue absorber a esa cantidad de gente, me incluyo, que probablemente cuando tú tienes becas, si tienes un montón de cosas que acá tienen, podrías haberte pensado como escritor. Esa es la verdad. Entonces, hay muchísimos periodistas que escribían muy bien, a pesar de que ahora está bastante parejo, para mal, creo yo, el tema del periodismo. Y había muchísimos maestros. Yo iba, por ejemplo, a Página 12 y estaba Juan José Pano, Jorge Búsico, había gente que te... Horrible, porque si lo agarrabas a Juan José Pano de mal humor, le dabas la nota, la leía y me decía, la noticia está acá al final, en esta última línea, ahí pusiste la noticia. Para afuera, hacer la nota otra vez. Entonces, en ese sentido, hay como un gran trabajo de la prensa. Por supuesto que una de las cosas que yo aprendí muchísimo en México es que hay muchísimo machismo también en el periodismo argentino. Entonces, cuando yo trabajaba en el Diario Sur, un diario comunista, la cantidad de gente que hacía espectáculos, que eran todos hombres, y me llegó hace muy poquito la foto, no lo podía creer. Y entonces un amigo muy querido de allá, un periodista, me dice, pero eran todos buenos periodistas. Entonces vamos a hacer esta apreciación. No hay ninguna mujer ahí, pero nosotros finalmente decimos que son buenos periodistas. ¿Por qué? Porque ellos pudieron expresar todo el tema del periodismo sin ninguna competencia.
tratás de explicarle a Roque, mi gran amigo, lo adoro, que no pueden ser buenos periodistas si nunca compitieron con nadie, si Claro. nunca permitieron a otras voces. No pueden ser buenos periodistas. Ellos impusieron su condición de macho para hacer la nota de no sé cuánto, la nota de no sé qué, la entrevista de no sé cuánto. Entonces, ¿cómo pueden ser buenos periodistas? Entonces, en ese sentido, me parece que está igual el tema tanto del mexicano como el argentino, ¿no? Qué fuerte. Oye, Moni, me preguntaba Alejandro Borrego, fue tu relación con Roberto Bolaño? Tenemos este libro, El hijo de Mr. Playa, que es la semblanza de Roberto Bolaño, que está publicado en Almadía, y creo que para cualquier periodista ese acercamiento con Roberto Bolaño debe haber sido un gran highlight, por así decirlo, un punto alto en tu carrera. Cuéntanos cuál fue tu relación con Roberto Bolaño y la naturaleza de este libro. Bueno, es el highlight de mi carrera, muchos me estiman por eso y muchos me odian por eso. Hay gente que me detesta por eso. Mi relación con Roberto Bolaño fue como cualquier relación con el tema del periodismo. Yo lo llamé para escribir un cuento y me decían, nunca me vas a pagar, me llaman, pero no me vas a pagar nunca, porque eres una revista mexicana, que no sé cuánto. Y entonces hicimos amistad por correo y nos escribimos muchas cosas, ¿no? Hasta que un día él me dice, ¿por qué no me haces una de esas entrevistas frívolas que tú haces? Y después me paso la entrevista porque la voy a pasar al Mercurio de Chile. Entonces le hice la entrevista, quedó por ahí perdida porque no era tan conocido Bolaño en México, hasta que un día mi jefe, yo era subeditora en ese momento, mi editor me dice, ¿por qué no me das la entrevista de Bolaño? Porque vamos a poner a una persona muy conocida en la portada, entonces podemos hacer la entrevista, porque él era también muy fanático de Bolaño. Y cuando le di la entrevista, llegué a mi casa y tenía un correo de Manuel, me dice, es una entrevista genial, no sabes lo que es, y no sé cuánto, que esto, que el otro. Y la publicamos en julio, que fue el mes que Bolaño murió. Y al poco tiempo, entre paréntesis, sin, por supuesto, me consultaran absolutamente nada, la entrevista salió en el libro. Y después Herralde de Anagrama vendió la entrevista a un montón de lugares, ¿no? Porque también eso pasa, parece ser que la entrevista en España no es fruto de la que la hace, sino del que es entrevistado. Creo que es así. Entonces, Herralde, que por supuesto no me dio nunca un centavo, ni mucho menos, la vendió a Estados Unidos, la vendió a Italia, la vendió a Francia. Y entonces una de las cosas que me propuso Martín Solares fue que hiciera un libro, una biografía de Bolaño. Y entonces me pagó Almadía el tema de España y entonces empecé a hacer entrevistas a la gente que lo conocía. Por supuesto que en el medio yo quería entrevistar a la esposa de Bolaño, pero como yo había entrevistado a la novia, ya. Incluso me hizo un juicio, un horror, la mujer un horror. Claro. Pero por otro lado, cuando yo termino de hacerle la entrevista a su novia, fue una entrevista maravillosa, en donde me cuenta que lo llevó al hospital y va. Entonces dije, bueno, no importa, si no quiere la esposa, ya está. Y nada, el libro fue muy bueno porque en el sentido de que a la gente le gustó, ¿no? Acaba de salir en chino, ¡Qué padre! Wow. salió en inglés, salió en Chile, salió en Argentina. Entonces, digo, está perfecto. Yo tuve un juicio en España, pero la verdad que en España nunca salió, así que para mí el juicio como que no hubiera existido. Es la primera vez que cuento esto, pero la verdad es que no sé, no estoy arrepentida de no haber
No, qué maravilla. Moni, tenemos que ir cerrando. Yo Sí. nada más, bueno, me encantaría que desde ahorita te lo digo, estamos al aire, que estamos grabando este programa. Se nos quedaron un montón de temas que me encantaría que regresaras pronto para seguir platicando de estos y otros temas más. Y nada más que le digas a la gente que nos ve dónde te podemos encontrar en línea en tu sitio. Bueno, mi sitio es monicamaristain.com. Se llama Maremoto Maristain y todos los días hacemos así 10 notas, que bueno, que ojalá alguna les guste. Bárbaro. Pues muchas felicidades. ¿Y ustedes, a ustedes dónde los pueden encontrar? Y en redes sociales también estás, ¿verdad, Mónica? Sí, están en redes En sociales. Twitter, ¿verdad? Especialmente Sí, en Twitter, Instagram, Facebook. Y vale la pena, LinkedIn, vale todo. la pena, la verdad es que a nuestros escuchas o la gente que nos ve, que la sigan. Es bien interesante su trabajo porque es un trabajo muy diferente a leer notas desperdigadas que están por las redes, porque sí es un trabajo, como habrán visto, que digo, es parte de ser un divulgador de la cultura, que te relacionas con la cultura, ¿no? Entonces, tanto o sea, que hiciste amistad con Bolaño, y plasmaste, y llegaste a plasmar en un libro esa amistad. Y como esa tienes muchas amistades y tienes mucha relación con el mundo cultural, que es una parte muy bonita de la parte de la cultura, ¿no? No solo en México, sino en todo el mundo. Pero ese es mérito también de Mónica, porque antes de la reflexión final de Nave y que cierre poderosísimo, pero también Mónica, yo te agradezco porque eres generosa. No todos son generosos en el gremio, pero tú me has entrevistado con mis libros y me has invitado a hacer un perfil y ese tipo de cosas se agradece mucho porque no es común en el medio, no es común a veces, por ejemplo, gente de nuestra edad entre mujeres y tú sí lo haces. Lo has hecho conmigo y con otras colegas, así que gracias por esta generosidad. No, gracias a ustedes, por favor, siempre dan nota, siempre dan nota. No, sí, igual yo tendría que unirme a lo que dice Mariana. Efectivamente, ha sido siempre generosa y amable con mis libros y me has dado siempre espacio y atención y lectura, ¿no? Que es lo que más podemos querer de un periodista cultural, porque no hay nada más terrible que a todos nos ha pasado llegar con el periodista cultural que te dice, bueno, ¿y pues de qué se trata tu libro? ¿De qué va tu novela cuando acabas de entregar una colección de cuentos o un poemario? En fin, es siempre algo interesante, fascinante encontrarte con un periodista responsable que sí le parece que lo que escribe, que lo que piensa, que lo que está haciendo es digno, ¿no? No es solamente la chamba, no es solamente la supervivencia. Y bueno, hay muchas cosas que tendríamos que seguir hablando del periodismo y más ahora, porque el tema del periodismo ahorita en nuestro país es algo muy candente y muy polémico. Y si bien nos gustaría inclinarnos por un lado totalmente, estará mal, porque este debate necesita las dos perspectivas, necesita que consideremos si hay este elemento que es una muestra de una decadencia, si hay esto que muestra que estamos hundidos en un agujero negrísimo, pero también hay un gran valor en el periodismo mexicano, que es que todos los días está presente y que todos los días da destellos de luz, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Y pues nada, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Es un honor tenerte aquí. La queridísima Mónica Maristain está con nosotros. Esto es Zona de Contagio. Por favor, compártanlo. Por favor, díganle a sus tías, a sus primos, a sus vecinos que lo vengan a escuchar, porque a Mónica oír lo que hoy dijo no va a ser tan fácil en otros lugares. Yo no sé, pero espero que tengamos una primicia. Yo estoy bastante apantallado. Tengo que decir que me dejaste poco sin aire en varias de las cosas que dijiste. Estoy emocionado por lo que acabas de decir. Entonces espero compartirlo eso con nuestros televidentes, con nuestros radioescuchas, con nuestros podcasteresenses, lo que sea. El mundo entero que nos sigue. Únanse a Zona de Contagio, píquenle al me gusta, suscríbanse y gracias. Gracias a ti. Mónica. Bueno, sobre todo, ¿qué te pareció Batman? Eso ya vas a tener que decirlo en algún momento. La hora de la confesión, todavía no la veo, la voy a ir a ver esta semana.
Ah, perfecto. Gracias, Moni. Gracias, muy Gracias. amable. Muchas gracias. Gracias. Bye.